nos visita un ciudadano español con una amplísima trayectoria en la administración pública. Ha sido ministro del Interior, ha sido presidente de la Comunidad de Valencia, en fin, ha sido jefe de lo que equivaldría a nuestro Instituto Nacional Penitenciario, es decir, el sistema que maneja las prisiones en España. Estoy hablando del doctor Antonio Asunción Hernández. Doctor Asunción, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos el máximo interés. Tenemos un despacho. Tenemos que hacer una brevísima introducción. Disculpe usted, Jacob Rivera nos informa desde Bagua. Jacob, ¿qué pasa? Adelante. Muchísimas gracias por la información. Yo diría que es tranquilizador que tengamos temblorcitos. Dice que el silencio sísmico es lo malo. Bueno, continuamos nuestro tema con el doctor Antonio Asunción. Él ha venido invitado por el INPE para opinar, en fin, y contribuir en las 10 medidas que se han presentado por parte del Ministerio de Justicia para mejorar la situación carcelaria en el país, que ya sabemos, y lo debe saber usted también, es verdaderamente calamitosa, desastrosa, por poner adjetivos suaves. Y entonces quisiéramos saber qué impresión se ha llevado usted de la situación primero y de las medidas que se proponen para resolverla después. Bueno, la verdad es que yo he visitado unos cuantos penales aquí en Perú y hay algunos puntos de tangencia con el origen cuando yo llegué a las cárceles españolas también, y eso me motivó todavía más para tratar de ayudar al INPE, ¿no? Pero afortunadamente creo que tiene solución, solo que estas soluciones no son de hoy para mañana, siempre llevan su tiempo porque hay muchas cosas que resolver. Y lo primero es definir el modelo, el plan estratégico que Perú necesita para su sistema penitenciario. Por ejemplo, hay como 50, 60 casi cárceles pequeñas que no llega a 200 reclusos, con lo cual la ratio de funcionario por recluso es altísima, digamos que sale casi a un custodio por recluso, es un lujo asiático, ¿no? Sin embargo, en España teníamos algo parecido. Hicimos entonces un plan de amortización y creación de centros nuevos que sigue vigente, y yo lo empecé yo estuve 3 años para hacer toda la definición del modelo y poner en marcha una práctica que fue cerrar centros pequeños, abrir centros nuevos, ya bien dimensionados, bien ¿Cuál es la dimensión adecuada de un centro penitenciario? Y para mi criterio son 1000 plazas individuales para doble, es decir, a 2000. Y entonces se dirá, pero el hacinamiento está al 100%. Oiga, sí, pero una celda con 2, hasta los colegios mayores lo soportamos. El tema de la ratio del hacinamiento vamos a ponerlo a remojo y vamos a analizarlo bien porque las cosas no son así. Yo he visitado la zona INPE del Urigancho y el hacinamiento no es precisamente el problema. Son otros problemas. De acuerdo con el Urigancho fue diseñado para 1500 y tiene 7000. He dicho INPE, la zona INPE. La zona INPE. Porque ahí hay una zona que es del Ministerio del Interior, que la gestiona la policía, y otra zona que la gestiona el INPE. Y entonces no es el hacinamiento ahí el gran problema, sino otro tipo de cuestiones. Con lo cual, decir que Perú tiene que definir cuál es su modelo penitenciario, cuál es su unidad de gestión, porque de esa forma optimizaremos los recursos. Porque ten en cuenta que los centros penitenciarios que hay que desarrollar ahora han de ser para 50 años. Pero se habla justamente de un plan. Y el problema que tenemos en el Perú es que los planes se cambian cada 5 años. Pues eso que no por cada gobierno se va cambiando el plan. Pues y le menciono un caso, justamente. Se hizo un plan en el gobierno anterior que justamente contemplaba la concesión de centros penitenciarios, justamente hacer un penal de 1500 internos, primarios, con un sistema de rehabilitación que consistía en el trabajo. Y sin embargo esa concesión fue otorgada y nunca se firmó. Sí, porque no está definido. Yo en eso creo que el gobierno... ¿Está definido por el gobierno anterior? Sí, pero no dentro de un plan estratégico que contempla toda la realidad. Y le voy a explicar por qué. Porque el hacer esas cosas así sueltas, de aquí para allá, después son hipotecas muy difíciles de resolver. En la medida que no tienes una estrategia bien definida de cuáles son tus objetivos. Hay que definir los objetivos. Ahí es la importancia que tiene que las 10 medidas definen los objetivos que vamos a hacer. El primero, digamos, es la desaparición o la transición
de pequeños, sobre todo en provincias, de pequeños penales a unos más grandes que concentren un número mayor de internos, usted decía 2.000 en celdas, en 1.000 celdas para 2 personas, para evitar así que hayan tantos funcionarios del INPE en la estadística por cada interno. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es, una vez definido eso, mirar entonces cómo financiamos todo este plan, que una parte vendría por venta de suelo. ¿Concesión? Concesión, ahí es donde hay que ver entonces las... Sí, porque el problema que o lo asume el Estado, hay una gran parte de gente que dice, no, eso tiene que estar en manos del Estado. Y otros dicen, no, concesión a un privado. No, vamos a ver, es que aquí hay muchos modelos. Vamos a ver, en lo que es la gestión privada para fines públicos tiene una modalidad amplísima. Y lo que hoy no es posible, igual mañana lo es. ¿Qué empresas hay con la experiencia suficiente como para poder ofrecer algo que tradicionalmente está en manos de la administración? Mire, ninguna. No voy a mentir, no hay ninguna. Por lo tanto, tienes que ir paso a paso para poder adjudicar concesiones de servicios. Es decir, discúlpeme, en Chile y en Gran Bretaña y en Estados Unidos hay concesiones privadas de centros penitenciarios. No, señora. Sí, señor. Hay cuatro cosas puntuales, y con resultados muy deficientes. A mí el tema me parece... Es muy interesante. Me parece crucial y por eso es que quiero seguirlo conversando con usted, pero tenemos que hacer una pausa, porque son exactamente las 9 de la mañana. Pero vamos a darle para continuar el diálogo. Bueno, pues no se imaginan ustedes la intensidad y la vehemencia con que hemos continuado acá nuestro diálogo, en especial entre el señor y la señora. Señora, usted tiene la palabra. No, volvemos al tema de las concesiones de las cárceles. Usted decía que no existían modelos de concesiones, y sí existen en Chile, en Gran Bretaña, en California. Entonces, la pregunta es, ¿podemos estar de acuerdo o no en que se concesione una cárcel? Pero que el modelo existe, sí, y que en algunas realidades ha funcionado también. El modelo, como tal definido, existe parcialmente y es muy diferente en todos los países. Por ejemplo, en Francia existe un modelo de privatización en la construcción de las cárceles. ¿Cuál ha sido? Pues el Estado francés ha creado una empresa parecida a la española, en donde el capital privado tiene un porcentaje, con lo cual la mitad de todas las infraestructuras, que además tiene un grupo que además es importante en el sistema financiero, le ha supuesto al Estado francés la mitad de la inversión, en principio, porque la otra mitad se la ha financiado como un grupo importante financiero. Una asociación público-privada. Un modelo. En Chile hay modelos de gestión. En Gran Bretaña los hay para tipos determinados de delincuencia. Así es. Tipos determinados. Y para, digamos, algunos... Sí, lo que pasa es que lo de primarios, yo te voy a hacer una observación. Hay primarios que son primarios en el primer delito, pero está clarísimo que van a reincidir y van a entrar por un homicidio. Por lo tanto, lo de primarios no es un concepto para mí válido. Es decir, primarios con un perfil delictivo que prevea que no es delincuencial, porque de primario diría que estamos volviendo al hombroso, porque ya me parece bien que no estamos volviendo a nada, la realidad es así, es decir, el delincuente reincidente fue primario en algún momento. Por eso no se puede saber en el momento. Sí, eso es hombroso, pues. Sí, pero los psicólogos están para eso, precisamente. El tratamiento penitenciario está en tratar de descubrir y también de reconducir las conductas para que no reincidan. Y ahí es donde interviene lo que es el tratamiento penitenciario y la acción positiva que puede tener una cárcel con cierto perfil de reclusos. Porque naturalmente a un banquero la cárcel no le va a aportar nada, es un castigo directo. O sea, ahora, a una persona que proviene del mundo marginal, que no tiene formación, y que su delito ha sido propiciado por su medio, puede actuarle muy positivamente a la cárcel si se le forma adecuadamente dentro, y es lo que dice además la normativa. Bueno, yo quería cambiar el sistema o el modelo como lo conocemos aquí en nuestro país, pero me decía que usted mismo en España, a propósito de esta discusión sobre la participación del sector privado, capitales privados en asociación con el Estado, podía funcionar. ¿Qué servicios se pueden privatizar, concesionar? Aquí yo creo que muchas cosas, y de hecho estamos hablando y proponiendo, por ejemplo, que todo... Perú tiene un sistema de visitas y
comunicaciones muy especiales, muy singular, no existe en otros países. El que las familias y los amigos puedan entrar tantas veces a la cárcel, la visita a los reclusos es muy caro de mantener si se quiere hacer bien, con lo cual, si no se cambia la normativa, pues estamos hablando de poner unas barreras de entrada que sean eficaces, aplicar ni más ni menos lo que pasa en los aeropuertos. Es decir, que cuando llegan las visitas, al igual que todos soportamos el inconveniente de que nos cachen y pongamos la maleta en la cinta transportadora y que pongamos todos los enseres en un lugar, en la cárcel tenga un primer filtro de gestión privada que se ocupe vigilada y controlada por funcionarios, naturalmente, que controlen la seguridad, como ocurre con las fuerzas de seguridad en los aeropuertos, y ni más ni menos es poner un registro inicial a todas las visitas que controle limitar el tema de las visitas, que en nuestros países no es permisivo. Eso es una decisión política, es decir, yo no puedo entrar ahí, eso es una decisión política, una recomendación. Al igual que es una recomendación, pero tener conflictos internos enseguida. Es decir, si se va a limitar la normativa, hay que tener en cuenta que rápidamente puede haber revueltas. Todo esto son derechos que tienen ya consolidades, claro. Todo esto tiene que ver con el dinero que se disponga y el dinero que se esté dispuesto a gastar en los presos. Hay un rechazo social a gastar mucho. Al privatizar, por ejemplo, la comida, no decía usted que puede privatizar la concesión de comida de una cárcel nosotros creo que gastamos alrededor de 2 soles 50, un poco menos de 70 centavos de dólar por detenido al día. En una cárcel concesionada los costos se multiplicarían hasta por 6 o 7, 14 o 15 soles. No hay disposición social, más allá de si hay recursos o no para hacer eso. Pero un tema que se nos va a pasar, porque claro, esto tiene muchas aristas, es el de la rehabilitación. ¿Cómo conseguimos que quien ha cometido un delito ingresa a la cárcel, no salga de ahí a cometer más delitos, sino que salga con posibilidades de reinsertarse socialmente, eventualmente habiendo aprendido un oficio que no tenía, etcétera? Ahí el trabajo de la formación es indispensable. De ahí que yo planteo una propuesta también, es lo que llamamos los puestos de trabajo, la relación de puestos de trabajo, además de la formación y la realización de los propios centros por los propios internos, es decir, escuela-taller. Para eso hay que crear muchos servicios educativos dentro de la cárcel, cosas a veces muy simples, además de lo que es naturalmente la formación de los oficios. Pero, por ejemplo, en la concesión de las cocinas, hay que hacer unas cocinas adecuadas, pero ¿por qué no podemos perfectamente hacer de las cocinas las escuelas de hostelería? Y es una forma de estar creando oficio. Y al mismo tiempo alimentando a los presos y creando hábitos para que vayan al comedor, bien vestidos, bien lavados, bien planchados, que pongan los manteles, porque eso genera mucha demanda de puestos de trabajo, forma y crea hábitos. Es una cosa muy simple, se puede hacer sin dinero además prácticamente. Eso hay que hacerlo, es una de las propuestas que estamos hablando. Y esas son cosas muy elementales. Las lavanderías, rápidamente creamos un montón de puestos de trabajo dentro del propio centro penitenciario, con lo cual hay 2 criterios diferenciados. Todos los puestos que van a ocupar los reclusos para su propia rehabilitación, formación y además mejora la calidad de vida, que crea hábitos y eso es otra forma de reinsertar, ha de ir a máximo sin tener en cuenta los costes porque no cuestan dinero al contribuyente, al contrario, se les forma. Y todo aquello que le va a costar dinero hay que ir bajo mínimos, bajo racionalización, es decir, a menor coste posible. De ahí que centros pequeños en donde la ratio de un recluso, un funcionario, son elevadísimos, como ocurre aquí en este país, pues habría que entonces hacer un modelo de racionalización para que cueste la mitad del dinero y dotar adecuadamente de los grandes centros penitenciarios urbanos con más medios, porque ahora carecen de medios, ¿no? Hay algunas organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado en contra de los trabajos obligatorios de los reclusos en los centros penitenciarios. O sea, que tendría que ser voluntario todo el tema del trabajo. Mire, yo creo que en esto no podemos ser tan... Te los estoy mencionando, ¿existe o no existe? Los reclusos y se reclamó por eso. Perfectamente que los reclusos puedan, todo lo que he dicho, cumplirlo. Porque lo que no podemos es enviarle empleadas para que les quiten las celdas. Serían desempleados. No, acá no se le puede cortar el pelo sin que se reclame. Se le cortó el cabello a los de Nuligán y reclamaron. Eso te porque hay una cosa enterado, ¿no? Sí,
Y la verdad es que yo, cuando estaba en el ejército, que tuve muchos arrestos, porque entonces estaba en el hubiera perdido que me cortaran el pelo que me cerrara el canal. Es verdad. Porque la normativa penitenciaria, algo que estamos también estamos proponiendo, dice que los castigos en las cárceles son el aislamiento. Es mucho peor que cortar el cabello. Es decir, mucho más duro. Yo preferiría que cortar el cabello a que me encerraran en una celda de 23 horas. Es un tema de higiene y de orden. Ahora bien, no le digo que ese no es el tema. Lo que sí que es importante para aquellos reclusos que lo creen tener todo perdido y que ya tienen el límite máximo de condena y que aunque delincan de nuevo dentro de la cárcel no les vas a aumentar la condena, sí que hay que cambiarles la forma de vida a las cárceles. Y de ahí que mi propuesta es centros, unos módulos en las cárceles que sea una cárcel dentro de otra cárcel. Porque no te puedo aumentar la condena, pero sí te puedo cambiar la calidad de vida. Y eso lo hice en España. Me costó algún conflicto judicial. Pero en este momento, miren, en España no hay un motín ya desde el año 93. Y no ha habido fugas tampoco desde esa fecha. Lo cual quiere decir que el concepto de preservar la seguridad dentro de las cárceles, igual que la cárcel está para preservar la seguridad en la sociedad, dentro de la propia cárcel, que es otra sociedad, hay que meter otra cárcel para mantener el orden, si no es muy complicado. El tema es complejo, ojalá que su presencia, doctora Asunción, pueda ser útil a nuestras autoridades, a quienes tienen que tomar las decisiones ya en relación a la situación penitenciaria del país, y ojalá pudiéramos seguir conversando, pero el tiempo nos ha ganado. Son las 9:18 y no nos queda sino despedirnos. Ha sido muy amable usted por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.